La Escritura enseña que el pecado que es imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. En los tiempos de Jesús, un grupo religioso conocido como los escribas blasfemaron contra el Espíritu Santo, y el Señor les responde que ese pecado no es perdonado. Hoy día hay muchas personas que están blasfemando contra el Espíritu Santo porque le están añadiendo obras y palabras que Él no ha dicho. Y ese es el tema que vamos a tocar en los próximos minutos. Le agradezco que por favor se quede y no se retire. Dios les bendiga a todos. Les saluda a su hermano en Cristo, Ciro Ochoa, desde aquí, desde la República Cristiana de Venezuela. Y hoy vamos a hablar acerca de los profetas, entre comillas, que hablan como brujos. De antemano les digo que este es uno de mis platos favoritos, en los cuales yo me deleito bastante, cuando me toca exponer acerca de las sectas y de las herejías. Y mientras Dios me tenga en esta tierra, lo seguiré hablando. Lo que hoy nos está convocando en este segmento, ¿verdad? Es porque hoy vamos a hablar de aquellos profetas, entre comillas, que están hablando como brujos. Bueno, pero yo voy a iniciar en la escritura, conforme a lo que nos dice el Señor. En un momento también, en su último sermón, en Mateo 24, dijo que se levantarían falsos profetas. Pablo le habla a Timoteo acerca de los falsos profetas. Pero en lo que yo voy a detenerme a tomar lectura en este instante es en lo que nos dice en la segunda epístola que el apóstol Pedro escribió, en el capítulo 2 específicamente. Tiene un paralelo con la carta de Judas y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. Bueno, aquí yo pudiera desglosar todo lo que es el contexto, ¿verdad? Pero yo voy a enfocarme en unas pequeñas cosas. Justamente ayer, hoy estamos a 21 de abril. Anoche, una joven me envía una imagen de un hombre que se hace llamar apóstol. Yo siempre he dicho que a la luz de las escrituras los apóstoles no existen. El asunto es que la imagen habla de un hombre llamado Alexis González, si más no me equivoco. Este hombre, como por motivo de la cuarentena, ahora estaba pidiendo las ofrendas, los diezmos y tantas cosas más por medio de una cuenta bancaria, que sus feligreses tenían que irlo. La respuesta fue inmediata de mi persona hacia esta hermana que me envía la imagen para saber qué opinaba yo, y le dije: eso es una secta que está muy ligada con la secta de la Luz del Mundo en México. Pero no me refiero a la obra evangélica Luz del Mundo, me refiero a una secta llamada la Luz del Mundo en México. Aparte de esto, nosotros hemos visto en los últimos años de cómo el diablo ha querido destruir la iglesia. Hoy día la metodología que el diablo está usando no es la persecución por medio del clero romano, no es la persecución por medio del imperio romano, no. Hoy día es una persecución espiritual en los últimos años. Comenzando por el movimiento del G12, por el movimiento carismático o neopentecostal, y también a esto se une el movimiento de Kingdom Now, una nueva visión, un nuevo enfoque. Pero en los últimos días, en lo que ha sido estos meses del año 2020, se han levantado una ola de profetas, entre comillas, que vienen anunciando una y otra cosa, y yo esto lo he expuesto muchas veces en decir que siempre esperan que acontezca algo en el mundo para que todo el mundo se vista de profeta. Mire, hermano, en tiempo de guerra cualquiera se viste de general. Lo que quiero decirle es que si Dios no mostró las cosas antes que sucedieran, mucho menos las va a mostrar ahorita que están aconteciendo. Porque la escritura es clara cuando dice que no sucede nada sin que Dios se lo revele a sus siervos los profetas. Ahora, durante estos meses se han levantado personas que han dicho que soñaron, que vieron y que Dios les habló, entre comillas. Y digo entre comillas porque Dios no les habló. Los hechos demuestran que Dios no les habló. Esto quedaría como hemos leído, de que harán mercadería y en nombre de la verdad
y el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas personas, supuestamente que son profetas, y me atrevo a decir que son supuestamente cristianos, se atreven a hablar estas cosas, los gentiles, los inconversos, a quienes llegan esos mensajes, muchas veces van a decir que Dios es un mentiroso. Muchas veces van a blasfemar del Evangelio de Jesucristo, y por eso es que muchos no llegan. Ahora, pero yo quiero hacer un énfasis, un enfoque en tres cosas que han pasado últimamente. La primera de ellas es que en una ocasión, hace como un mes más o menos, me enviaron unos audios, ¿verdad? De una niña, o sea, de un señor que comentaba de una niña que tuvo una visión que iba a pasar una nube negra. Creo que fue para el 21 de marzo. Y que nadie saliera porque eso iba a ser un espíritu de muerte que iba a acechar. Yo le voy a ser sincero, yo inmediatamente rechacé eso, por muchas razones, y una de ellas fue la que le hice mención hace un momento, de que cuando pasa algo en el mundo, como por ejemplo el caso del COVID, todo el mundo se la da de profeta. Todo el mundo vio, todo el mundo soñó, a todo el mundo Dios le habló. Luego aparece el fulano pelo en la Biblia. Óigame, vale. Yo creo que de las cosas más descabelladas que yo he escuchado en mi vida ha sido esa. Que hablaban de que encontraban un pelo en la Biblia y que hacían un té y la gente se lo tomaban los miembros de la familia y que eso le iba a cubrir contra el COVID-19. Dios no tiene ningún motivo, ningún objetivo, ni ningún interés en poner pelos en la Biblia para que nosotros tengamos una cobertura especial. Nada más nos basta con su palabra, nada más. Es más, si te comento el contexto de donde viene todo eso, te vas a quedar impresionado. Eso es algo que viene de los haitianos como tal. Es una tradición que ellos practican, los brujos, los buduistas en Haití practican algo muy parecido. En su libro sagrado meten pelos, pero de animales. Los conjuran, los hierven y la familia de ese sacerdote budista se lo toma para cubrirlo del mal, para que tengan prosperidad y así sucesivamente. Entonces, lo que se estaban haciendo muchos cristianos que empezaron a buscar ese pelo dentro de la Biblia, estaban ahora haciendo un pacto. Y los inconversos que hicieron eso también, por desconocimiento de las escrituras, también hicieron ese pacto. Y los cristianos que no leen la escritura, porque lamentablemente hay muchos hermanos que no leen la Biblia, pero cuando les hablaron de un pelo en la Biblia empezaron a buscarlo de una manera como nunca. Una de las razones por las cuales aparece pelos en la Biblia, porque hasta yo lo he encontrado, es porque cuando uno lee la escritura, es normal que el cuerpo de nosotros tienda a expulsar ciertas cosas. Por ejemplo, hay veces que bota pelo de la barba, de la chiva, del bigote, del pelo, de la ceja, de la pestaña, y lo bota y muchas veces caen en la Biblia. Yo lo he encontrado. Y estoy seguro que más de uno de los que me escucha lo ha encontrado. Pero yo también le voy a asegurar que si usted busca una Biblia de paquete, sellada y todo, con su bolsa, con su estuche, nunca usada, usted nunca en la vida va a encontrar un pelo en esa Biblia, porque esa Biblia nunca se ha usado. Una hermana me comentaba y me decía, Ciro, que el esposo de ella, la hija, estaba buscando el pelo y lo encontró en la Biblia de la mamá. Pero le dijo que, fíjate, fue muy inteligente la joven. Dijo que iba a buscar una Biblia que tenían en el carro. Y la mamá le dice, vaya, búsquela porque esa Biblia nunca se ha abierto. Y cuando la abrieron, nunca encontraron el cabello. Ahora bien, ya que hice énfasis en estas dos cosas, la última que me está alarmando no en el sentido de que yo esté preocupado, sino alarmando en el sentido de que muchos cristianos los están creyendo y difundiendo un audio de una señora que supuestamente, tuvo un sueño de que el día 21 de abril, o sea hoy, y el 22 de abril sucedería una guerra en el cielo y que la gente no podía salir a las calles. Yo estuve escuchando eso, varias personas de hecho me lo enviaron a mi WhatsApp entre ayer y antier. Y siempre que pasa algo así, Dios bendiga a sus hermanos, ¿verdad? Que siempre tienen ese derecho de la duda, usan ese sentido común. Y siempre le preguntan a otros hermanos, hermano, ¿qué opina usted de esto? ¿Qué opina usted de aquello? ¿Qué opina usted de esto? Y la gloria sea de Dios que muchas veces los hermanos me lo reenvían a mí y me preguntan, Ciro, ¿qué opina usted de esto? Y fue precisamente lo que sucedió ayer. Mire, el apóstol Pedro, mire lo que dice. En segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos,
como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, lo que le quiero decir con esto, ¿verdad?, es que en esa visión, supuestamente, esa señora hablaba de que había una guerra en el cielo. Y cuando el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, es porque nosotros tenemos que creer lo que está en la Biblia y no lo que salga alguien con revelaciones raras a quererle meter temor y pavor al mundo. Es verdad, yo entiendo que llega un momento donde Dios va a intervenir sobre la humanidad para juzgar el mundo. Yo entiendo perfectamente cuando la Escritura habla de guerras, de peste, hambre. Eso lo entiendo perfectamente. Pero hay muchas cosas dentro de esa profecía, y digo profecía y lo digo entre comillas, que están muy en contra de lo que nos enseña la Escritura. O sea, cuando la Escritura enseña que tenemos la palabra profética más segura, es porque toda profecía que sea expuesta tiene que ser examinada a la luz de la Biblia. Y eso fue precisamente lo que yo estoy seguro que no fui el único en el mundo que lo hizo. ¿Qué pasa? Primero que nada, cuando comienza el audio, la señora comienza dando muchas vueltas en el asunto. Y es normal de que nosotros escuchemos que es una hermana con visión, o sea, que la hermana que le contó eso a ella fue una hermana con visión, que esto y que aquello. Mira, eso es normal escucharlo en el movimiento del G12, en el movimiento neopentecostal y en el movimiento del Reino Ahora. Y otros movimientos sectarios, porque esos sí son sectas, que usan la palabra visión, enfoque, revelación, para captar la atención de la gente y poderlo convencer de una manera más clara. A quien no lee la Biblia y no tiene un discernimiento espiritual le engañan fácilmente, pero gracias a Dios de que habemos muchos que leemos las Escrituras y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude para entenderla. Para empezar por ahí, yo apenas escuché esa partecita en la introducción, yo dije, esto es falso. Segundo, se atreve a decir 21, 22 de abril. Ojo, después de 2 minutos dando la vuelta al asunto, metiéndole la visión, metiéndole el teatro y el lloro y la faramaya, sale diciendo que el día 21 y 22 de abril iba a suceder algo en el mundo que no teníamos que salir. En la Escritura nosotros no vemos que los profetas dieran una fecha exacta de lo que había de acontecer. Yo creo que el más acertado en todo caso sería Jeremías, porque Jeremías tuvo una visión de los 70 años en Babilonia, pero el asunto está que Dios no le dice cuándo comenzarían los 70 años. Ojo, uno cuando lee las Escrituras uno puede entender de más o menos en qué tiempo terminaría, pero no el tiempo que empezó, porque desde el momento que entró el cautiverio pasaron 70 años, ¿verdad? Pero ese es otro punto. Pero lo que le quiero entender es que en la profecía bíblica, en la Biblia nunca nosotros vemos, ni aún el mismo Jesús se atrevió a decir, en tal año va a acontecer esto, en tal fecha va a acontecer esto. Ni aún en su venida, porque dice la Escritura que ni aún los ángeles del cielo saben cuándo va a venir el Señor. Cuando el Señor habló de guerra, de peste, de hambre, nunca dijo fecha, sino que Él dijo que existirían guerras, pestes, hambres, nación contra nación en varias partes del mundo, pero nunca dio fecha. Ahora, tercer punto. Ella habla de una guerra que iba a haber en el cielo. Hermanos, miren, en la Escritura nosotros vemos que el Señor está permitiendo que el ser humano se destruya a sí mismo. Armas biológicas, como en el caso del COVID-19, nación contra nación, guerras cibernéticas, guerras de la economía. De muchas maneras el ser humano se está destruyendo. Y hasta el momento Dios no ha intervenido de una manera directa, sino que simplemente está dejando que el príncipe de las tinieblas gobierne a través de los reyes de este mundo, o sea, de los reyes de esta tierra. ¿Cuándo Dios va a intervenir directamente? Hay 2 casos en la Biblia que fue cuando Dios y Satanás, que el Señor lo reprenda, cuando era lucero, pelearon. El primero de ellos lo encontramos, una descripción la encontramos en el libro de Isaías y otra descripción la encontramos en el libro de Ezequiel. Cuando habla de que, de alguna manera, habla de aquella rebelión que hubo en el cielo cuando fue
Cuando fue arrojado una parte de los ángeles, fueron desterrados junto a Lucero por causa de rebelión. Y desde ese momento Dios no ha contendido más con él, porque ni aun el ángel, cuando se peleó con Satanás por el cuerpo de Moisés, contendió ni le proferió juicio, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y cuando le dijo de esa manera, se estaba refiriendo a que el ángel entendía de que ya Dios había establecido un juicio para él y sus ángeles, o sea, para Satanás y sus ángeles, pero que en su momento lo haría. ¿Y cuándo será ese momento? Cuando uno lee la escritura en Apocalipsis 19 y parte del 20, uno entiende que ese será el momento donde Dios interviene directamente para destruir, encarcelar, para enjuiciar a Satanás, el dragón, el falso profeta y el anticristo. Apocalipsis 19, después de la batalla de Armagedón, y unos versículos más adelante, habla acerca del juicio en contra de ellos. Entonces, para que esta señora venga con una supuesta revelación, y digo supuesta porque no me la creo en ningún sentido, a decir de que tuvo una visión de que iba a haber una guerra en el cielo. Hermanos, ninguna cosa que hay en la escritura tiene que ser de interpretación privada. Los hermanos, o sea, yo les exhorto, le insto a los hermanos en el amor del Señor, que cada día leamos la escritura en la dirección del Espíritu Santo para no dejarnos engañar de este tipo de personas, de este tipo de charlatanes, que lo único que buscan es llamar la atención y hacer mercadería de la fe. Y lo más tremendo es que el Evangelio de Jesucristo es blasfemado por causa de estas personas. Sigamos hacia adelante. La Escritura habla mucho acerca de los falsos profetas. Y ahorita los falsos profetas hay por montón, hay en todos lados. Y lo que más me duele es que ahorita hay hermanos creyendo en la mentira. Hubieron hermanos que creyeron en la visión de la niña. Y aquí estamos. Gracias a Dios estamos vivos. Hubo hermanos que creyeron en la mentira del diablo, del pelo en la Biblia. Y ahorita hay hermanos que están creyendo en la mentira que el diablo le sembró por medio de esta señora. Están en sus casas. Yo le digo algo, mientras usted está escuchando y compartiendo esto, yo estoy cumpliendo mis compromisos. Así que bueno, cualquier cosa, hermano, si llega a pasar eso, nos vemos el día 23. O sea, el día jueves estaré enviando otro audio y les diré cómo me fue entre el 21 y el 22. Bueno, hermanos, mire, que Dios le bendiga de una manera grande, de una manera poderosa. Recuerde, escudriñar las escrituras porque en ellas parece que tenemos la vida eterna. Y toda palabra que se vaya a dar por medio de un audio, una prédica, sea quien sea, el pastor, sea quien sea, hay que examinarla. Hechos 17, del versículo 10 en adelante, habla que cuando Pablo y Silas estaban en Berea, los hermanos examinaron la palabra para saber si lo que este hombre predicaba era verdad o no. Y una vez que lo examinaron, fueron ante él para conocer que en realidad era así. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga de una manera grande, de una manera poderosa.